Imagina que abres los ojos una mañana y todo lo que creías saber sobre el carisma, la admiración y el liderazgo se desvanece en una neblina espesa de sospecha. ¿Qué pasaría si te dijera que aquellos a quienes sigues, en quienes confías ciegamente, podrían estar jugando contigo desde las sombras? Que el magnetismo que te atrae no es luz, sino una telaraña invisible tejida con hilos de control, dependencia y manipulación. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a mirar más allá de la superficie, a enfrentar el lado oscuro que se esconde detrás de la sonrisa encantadora y la voz tranquilizadora de un líder carismático? Esta no es una advertencia retórica. Es un grito bajo, el susurro de una verdad cruda que la mayoría teme pronunciar. Los verdaderos maestros del poder rara vez se ven como monstruos, porque perfeccionan el arte de seducir la mente y el corazón hasta que te conviertes en su prisionero voluntario. En este video, voy a desnudar el mecanismo oculto que transforma al carisma en arma, la frontera invisible entre el liderazgo inspirador y la influencia tóxica. No es casualidad que los líderes más adorados de la historia hayan sido, a menudo, también los más peligrosos. Porque el verdadero poder no se conquista a la fuerza, sino sembrando duda, necesidad y admiración en las profundidades de tu identidad. ¿Has sentido alguna vez que confías en alguien más de lo razonable? ¿Qué estarías dispuesto a justificar sus errores, sus excesos, sus caprichos, solo porque su presencia te envuelve como un abrigo cálido en una noche fría? Ese es el primer síntoma. No eres tú quien ha elegido seguir, es tu mente la que ha sido conquistada, paso a paso, palabra a palabra, por una inteligencia que conoce exactamente cómo manipular tus puntos ciegos. El carisma es el arte de hacerte sentir visto, escuchado, especial. Pero detrás de cada mirada intensa, cada frase cuidadosamente pronunciada, se esconde una estrategia. Porque el carismático de verdad nunca te muestra toda su alma, solo refleja lo que tú deseas, lo que necesitas, lo que ansías escuchar. Se convierte en un espejo distorsionado, en un cómplice secreto de tus anhelos más íntimos. Y entonces, sin que te des cuenta, empiezas a depender de su validación, a buscar su aprobación como si fuera oxígeno. Poco a poco, tu autonomía se erosiona y tu lealtad se transforma en devoción ciega. ¿Dónde termina la admiración y comienza la sumisión? ¿Cuándo te conviertes en parte de su ejército de seguidores, dispuesto a defender sus intereses, incluso a costa de tus propios valores? Permíteme contarte una verdad incómoda. La mayoría de los líderes no buscan seguidores, buscan creyentes. No quieren tu respeto, quieren tu entrega incondicional, tu fervor, tu disposición a sacrificarte por una causa que, en el fondo, solo les beneficia a ellos. Y lo logran no a través del miedo, sino del deseo. El deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande, de tener un propósito. Saben activar tus inseguridades, tus heridas, tus vacíos, y los rellenan con su narrativa, su visión, su promesa de redención. ¿Cuántas veces te has sentido agradecido por la atención de un líder, como si fuera un regalo que no merecías? Ese agradecimiento, ese pequeño destello de deuda emocional, es la semilla de la manipulación. Porque las personas no siguen ideas, siguen a quienes les hacen sentir importantes. Y los líderes carismáticos son arquitectos de emociones, escultores de identidades. Pero hay algo aún más inquietante. Los verdaderos maestros de la manipulación no se conforman con tu admiración superficial. Quieren colonizar tus pensamientos, tus decisiones, tu percepción de la realidad. Utilizan técnicas tan sutiles que apenas las percibes, silencios calculados, preguntas que siembran dudas, gestos de aprobación o desaprobación que te condicionan. Te hacen sentir elegido, diferente, especial, y luego te recuerdan que tu valor depende de ellos. Así nace la dependencia emocional, la devoción ciega, el sacrificio de tu autonomía en el altar de un falso Mesías. No necesitas cadenas de hierro para ser prisionero, basta con una mirada, una palabra, una promesa vacía. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a reconocer que has sido manipulado? ¿Te atreverías a mirar atrás y ver cuántas de tus decisiones, tus creencias, tus lealtades han sido moldeadas por la influencia de alguien más? El lado oscuro del carisma es un abismo que pocos se atreven a explorar, porque implica reconocer nuestra propia vulnerabilidad, nuestra necesidad innata de pertenecer, de admirar, de confiar. Pero solo enfrentando esa sombra podemos recuperar el control sobre nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro destino. Este video no es solo una advertencia, es una invitación a despertar, a abrir los ojos, a cuestionar todo lo que dabas por sentado. Porque el mayor acto de rebeldía contra los manipuladores no es odiarlos, sino dejar de necesitar su aprobación.
En los próximos minutos, vas a descubrir cómo los líderes más peligrosos no son los que gritan, ni los que amenazan, sino los que saben escuchar, los que te hacen sentir comprendido, los que te envuelven con el calor de su carisma y luego usan tu gratitud como arma. Voy a mostrarte cómo la frontera entre el liderazgo genuino y la influencia tóxica es mucho más delgada de lo que crees, y cómo puedes aprender a identificar, resistir, si es necesario, utilizar esas mismas técnicas para protegerte y recuperar tu poder personal. Porque en el juego del poder, solo sobreviven los que entienden las reglas ocultas, los mecanismos psicológicos, las trampas emocionales que otros utilizan cada día para controlar tu mente sin que lo notes. ¿Estás listo para mirar detrás de la máscara? ¿Preparado para descubrir el mecanismo secreto que convierte la admiración en obediencia? Si tienes el valor de seguir hasta el final, te prometo que jamás volverás a ver el carisma con los mismos ojos. Porque el primer paso para liberarte de la manipulación es atreverte a reconocer que existe, y solo los valientes se atreven a mirar en la oscuridad. ¿Quieres saber cómo los líderes manipulan sin que lo notes? Quédate. La verdad está a punto de comenzar. Capítulo 1. El nacimiento de la devoción ciega. Imagina por un momento la escena: un líder entra en la sala. No es el más fuerte, ni el más sabio, ni siquiera el más experimentado. Sin embargo, todos los ojos giran hacia él, como si un campo magnético invisible arrastrara la atención y el deseo de aprobación. ¿Qué ocurre en ese instante? ¿Por qué los corazones laten más rápido, los pensamientos se aceleran, y hasta el aire parece cargado de electricidad? Lo que presencias no es simple admiración. Es el nacimiento de la dependencia emocional, el primer eslabón de una cadena invisible que, si no la reconoces a tiempo, terminará por aprisionarte en una devoción ciega y peligrosa. La mayoría de las personas creen que el carisma es un don, una chispa natural que algunos poseen y otros no. Pero la verdad es más incómoda. El carisma es una construcción, una máscara pulida que esculpe el manipulador con cada palabra, cada gesto, cada silencio calculado. El verdadero maestro del poder sabe que la primera conquista no es sobre tus ideas, sino sobre tus emociones. Antes de convencerte, debe seducirte. Y para lograrlo, despliega una estrategia milimétrica, casi quirúrgica, diseñada para desarmarte desde adentro. Todo comienza con la atención. El líder carismático jamás desperdicia su mirada. Cuando te observa, te hace sentir único, elegido. En ese instante, el resto del mundo se desvanece, y tu autoestima, aunque no lo admitas, se infla con una mezcla de gratitud y asombro. Sientes que por fin alguien te ve, te escucha, te comprende. Pero este es solo el primer paso, el anzuelo ha sido lanzado. Porque cuando alguien satisface una necesidad tan profunda, la de ser reconocido, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia que te impulsa a repetir comportamientos adictivos. Sin que lo notes, empiezas a buscar esa validación, a depender de esos instantes de conexión intensa. Has dado el primer paso hacia la devoción. Pero el carismático auténtico nunca se muestra por completo. Al contrario, se reserva, se dosifica, introduce el misterio como arma. En vez de entregarte todo su afecto o su aprobación, te da migajas cuidadosamente calculadas. Un elogio inesperado, una sonrisa en el momento justo, una confidencia que parece exclusiva para ti. Así, activa en ti el mecanismo de la escasez. Lo que es raro, lo que parece inalcanzable, se vuelve más valioso. Empiezas a esforzarte, a querer sobresalir, a conquistar su atención como si fuera un trofeo. Ya no buscas solo su reconocimiento, sino su aceptación total. Y en ese proceso, cedes tu autonomía, tu criterio, tu voz interna. El siguiente movimiento es la siembra de la duda. Nadie manipula con eficacia solo a través del halago. El verdadero líder tóxico alterna momentos de aprobación con pequeñas dosis de incertidumbre. Un comentario ambiguo, una crítica disfrazada de consejo, una broma ácida que te descoloca. No sabes si le agradas, si cumples sus expectativas, si eres digno de su círculo íntimo. Esta incertidumbre te obliga a intentar con más fuerza, a buscar pistas, a adaptarte a sus deseos. Así, poco a poco, tu identidad empieza a moldearse según su mirada, no la tuya. Has comenzado a ceder terreno sin darte cuenta, y es en ese espacio donde la manipulación germina y crece. La frontera entre liderazgo genuino e influencia tóxica es tan sutil como peligrosa. Porque el verdadero líder debería empoderarte, ayudarte a descubrir tu propia voz, reforzar tu independencia. Pero el manipulador, por el contrario, alimenta tu inseguridad para incrementar tu dependencia. Te hace sentir que sin él, sin su guía, sin su aprobación,
serías menos, estarías perdido, invisible. Y ese es el truco final: en vez de liberarte, te ata. En vez de expandir tu conciencia, la encierra dentro de los límites de su carisma. La devoción ciega no nace de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso lento, casi imperceptible, donde la admiración inicial se convierte en obsesión y la gratitud en deuda emocional. El carismático sabe leer tus heridas, detecta tus traumas, tus deseos no resueltos, tus carencias. Usa esa información como un cirujano usa el bisturí, con precisión, sin piedad, sin dejar rastro visible. Te convence de que solo él puede llenar ese vacío, resolver ese conflicto, darte sentido. Y cuando te das cuenta, ya has cruzado la línea. Has dejado de pensar por ti mismo. Has dejado de cuestionar. Ahora justificas, defiendes, incluso te sacrificas por alguien que, en el fondo, solo alimenta su propio poder. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez esa mezcla de admiración, miedo y necesidad ante una figura de autoridad? No es casualidad. La historia está llena de ejemplos: gurús, políticos, jefes, incluso parejas sentimentales. Todos han utilizado, en mayor o menor medida, las mismas armas psicológicas. Porque la manipulación, al final, no es una ciencia esotérica. Es un arte que se perfecciona con la práctica, la observación, el conocimiento profundo de la naturaleza humana. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿hasta qué punto eres responsable de tu propia devoción? ¿Qué parte de ti se resiste a romper la cadena, a mirar detrás de la máscara, a cuestionar la autoridad que has idealizado? Porque toda manipulación requiere de dos actores, el que ejecuta y el que permite. La sumisión no es solo un acto impuesto, es, a menudo, una elección inconsciente, una rendición voluntaria al calor del carisma, a la comodidad de no pensar, de no decidir, de dejarse llevar. En este punto, la manipulación ya ha echado raíces profundas. Pero aún puedes desenterrarlas. El primer paso es la conciencia, reconocer cuándo y cómo has sido seducido, identificar los patrones repetidos, las señales de alerta. Porque cada vez que justifiques lo injustificable, que calles tu intuición, que traiciones tus valores por pertenecer, estarás alimentando el ciclo de la devoción ciega. Y solo tú puedes romperlo. ¿Listo para descubrir las técnicas exactas con las que los líderes carismáticos siembran la dependencia y tejen su red de lealtad absoluta? Porque lo que viene a continuación no es teoría, es un manual práctico para identificar, resistir y, si es necesario, devolver el golpe. Si tienes el coraje de continuar, prepárate para desmontar las armas secretas del carisma oscuro y recuperar el control de tu mente. Capítulo 2: El arsenal invisible. Técnicas que forjan tu dependencia. Ahora que has reconocido el nacimiento de la devoción ciega, es momento de mirar de frente la maquinaria secreta que opera tras el telón del carisma. Aquí no hay magia, ni dones sobrenaturales. Lo que existe es un arsenal de armas psicológicas, refinadas durante siglos por quienes entienden que el verdadero poder no se impone, se infiltra. Si alguna vez has sentido que tus ideas, tus emociones, incluso tu identidad, han sido moldeadas silenciosamente por la presencia de un líder, es porque has sido blanco de técnicas tan precisas que operan por debajo de tu conciencia, sembrando dudas, deseos y lealtades que creías propias. La primera arma es la manipulación de la culpa. El líder carismático, lejos de gritar o imponer, siembra en ti la sensación de que siempre podrías haber hecho más. Usa frases ambiguas como "no esperaba esto de ti" o "confiaba en que estuvieras a la altura". No hay reproche directo, solo la insinuación de que le has fallado, de que, por alguna razón, tu valor depende de su juicio. Esta culpa es adictiva, te obliga a buscar redención, a pedir perdón incluso cuando no has hecho nada malo, solo por recuperar su aprobación, su luz. En ese ciclo, te conviertes en tu propio carcelero, vigilando cada paso para no defraudar a quien te ha convencido de que tu voz es demasiado ruidosa, tu independencia, una amenaza. Después, viene la técnica de la escasez emocional. El manipulador nunca entrega todo su afecto, todo su apoyo. Dosifica elogios, presencia, y hasta el silencio. Te acostumbra a migajas de atención, a momentos fugaces de intimidad que parecen exclusivos, irrepetibles. Así, tu cerebro entra en modo de recompensa intermitente, te esfuerzas más, te adaptas más, porque no sabes cuándo llegará la próxima dosis de validación. Esta incertidumbre es el motor de tu devoción. Piensas que el problema eres tú, que si cambias, si te esfuerzas, si te sacrificas más, tal vez consigas finalmente la totalidad de su aprobación. Pero la verdad es que nunca será suficiente,
porque la escasez es su herramienta para mantenerte hambriento, dócil, dispuesto a todo por una caricia, una palabra, una sonrisa. El tercer movimiento es el espiral de la comparación. El líder carismático elige a sus favoritos, o los simula, y los exhibe como ejemplos. Mira cómo X lo ha entendido, ahí le confié esto porque está listo. No se trata de halagar a los otros, sino de hacerte sentir en deuda, insuficiente, en una competencia perpetua. Así, tu autoestima se convierte en una marioneta, sube o baja según los caprichos de quien maneja los hilos. No trabajas para tus propios logros, sino para superar al resto en el tablero de su aprobación. El resultado es la fragmentación del grupo, la erosión de la solidaridad, y tu transformación en un soldado solitario que solo busca sobrevivir bajo el faro del carisma ajeno. Pero la joya de la corona es el arte de la confusión calculada. El manipulador no se muestra siempre igual, alterna cercanía y distancia, ternura y dureza, claridad y ambigüedad. Hoy es tu aliado, mañana tu crítico. Hoy te hace sentir imprescindible, mañana te ignora como si no existieras. Esta montaña rusa emocional tiene un único propósito: desestabilizarte, romper tus puntos de referencia internos, hacerte dudar hasta de tus propios recuerdos y percepciones. Nada es más peligroso que un líder que te hace preguntarte constantemente si el problema eres tú. Así, tu criterio se atrofia, tu juicio se rinde, y las dudas se convierten en cadenas invisibles que te atan cada vez más fuerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, ante una figura carismática, te cuesta decir no, poner límites, defender tus valores? No es debilidad. Es el resultado de una arquitectura invisible de manipulación, donde cada técnica refuerza la siguiente. La culpa te hace sumiso, la escasez, adicto, la comparación, inseguro, la confusión, dependiente. Y cuando te das cuenta, ya no actúas por convicción, sino por miedo a perder el afecto, el estatus, la pertenencia. El líder ha logrado lo que quería, has dejado de pensar por ti mismo, te has convertido en instrumento de su causa, incluso si esa causa va en contra de tus intereses o principios. Pero hay otra arma aún más sutil, la apropiación de tu narrativa. El carismático reescribe tu historia delante de ti. Te hace creer que tus éxitos se deben a su guía, tus fracasos a tu falta de entrega. Te convence de que, sin él, no serías nada, nadie te vería, nadie te escucharía. Así, te roba el crédito de tus propios logros y te carga la responsabilidad de sus decepciones. La manipulación alcanza su cenit cuando empiezas a agradecer por favores que nunca recibiste, a disculparte por errores que no cometiste, a sentirte culpable por tener voz propia. ¿Reconoces estas armas en tu entorno? ¿Puedes recordar conversaciones, miradas, silencios que te hayan hecho dudar de ti mismo? La manipulación rara vez es explícita. Es un veneno lento, que se disfraza de consejo, de apoyo, de amistad. Por eso, el primer paso para resistir es aprender a identificar las señales, la culpa injustificada, la validación intermitente, la competencia forzada, el vaivén emocional, la apropiación de tu narrativa. Solo así puedes empezar a reconstruir tus límites, a recuperar tu voz, a devolver la mirada con la fuerza de quien ya no necesita la aprobación de nadie para sentirse completo. En la próxima parte, te mostraré cómo puedes desactivar cada técnica, cómo construir una armadura psicológica y emocional que te permita detectar y neutralizar la manipulación antes de que eche raíces. Porque la libertad no consiste en no admirar a nadie, sino en elegir a quién sigues, por qué y hasta cuándo. ¿Estás listo para aprender a resistir el lado oscuro del carisma y recuperar tu poder? Capítulo 3. Resistencia y armadura psicológica, el arte de recuperar tu poder. Has llegado hasta aquí porque, en el fondo, sospechas que algo en tu interior fue programado para obedecer, para complacer, para buscar fuera la validación que deberías haber construido dentro de ti. Ahora, frente a la anatomía brutal del carisma tóxico, la pregunta inevitable golpea como un eco: ¿cómo recuperar tu independencia? ¿Cómo resistir una influencia que parece alimentarse de tus propias grietas emocionales? Esta es la parte donde la mayoría retrocede. Aquí es donde los que han sufrido en silencio deciden si van a seguir siendo presa, o si por fin van a despertar y tomar control de su propia narrativa. El primer paso es una declaración de guerra silenciosa, la conciencia radical. La manipulación solo prospera en la oscuridad de la inconsciencia, en el automatismo de la costumbre y la necesidad. Tienes que observarte, sin piedad, sin excusas, y rastrear el origen de cada emoción de culpa, de cada impulso de buscar aprobación, de cada reacción sumisa. Pregúntate, ¿esta emoción es realmente mía,
o fue sembrada por alguien más? Haz de la autointerrogación tu escudo, la duda, tu espada. Porque el manipulador te quiere dormido, reactivo, incapaz de cuestionar. Pero basta el primer atisbo de lucidez para que la telaraña comience a desmoronarse. El segundo paso, reconstruye tus límites. El carisma tóxico se alimenta de la indefinición, de la porosidad emocional. Debes aprender a decir no, no con culpa, sino con dignidad. Esto no se hace gritando, ni huyendo, sino con precisión quirúrgica, con la calma cortante de quien ha dejado de pedir permiso para existir. Imagina por un momento que cada límite es un muro invisible que protege tu autonomía, tu energía, tu tiempo. Repetirás este ejercicio una y otra vez, hasta que se convierta en instinto. Porque el carismático tóxico nunca va a dejar de probar tus fronteras, es tu deber recordarle, en cada interacción, que no tiene acceso ilimitado a tu mente ni a tu corazón. El tercer movimiento, desactiva la culpa y la deuda emocional. Cuando sientas que debes pedir perdón por ser tú, por tener voz, por pensar diferente, detente. Pregúntate, ¿a quién beneficia mi culpa? La respuesta casi siempre será, al que te manipula. Recuerda que la culpa injustificada es la herramienta más eficaz del control emocional. No caigas en la trampa de la deuda eterna. Todo lo que diste, lo diste. Todo lo que recibiste, lo recibiste. No debes nada. Nadie merece tu sumisión porque te haya dado migajas de aprobación. Ahora, la estrategia más poderosa, recupera tu narrativa. El manipulador te roba el derecho a contar tu propia historia, a celebrar tus logros, a aprender de tus errores. Toma de vuelta esa potestad. Haz un inventario brutalmente honesto de tus éxitos, tus fracasos, tus decisiones. Reconoce la parte que te pertenece, desarma las interpretaciones ajenas. Cada vez que el carismático intente apropiarse de tu mérito o endosarte su decepción, recuerda, solo tú puedes decidir el significado de tus actos. La libertad comienza cuando dejas de aceptar relatos prestados y te conviertes en el autor de tu propia vida. Pero la resistencia no es solo defensa. Es también ataque silencioso. Conviértete en observador de los mecanismos de manipulación. Estudia cómo otros caen, cómo se rinden, cómo justifican y perpetúan la devoción ciega. No para juzgarlos, sino para aprender. Pregúntate por qué algunas personas parecen inmunes al carisma tóxico. Descubrirás que la clave está en su sentido de propósito, en la claridad de sus valores, en la frialdad con que evalúan la realidad. Desarrolla ese músculo. Cada vez que sientas la tentación de adorar a alguien, de entregarte sin reservas, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta admiración me engrandece o me empequeñece, me libera o me encierra? No te engañes, la resistencia es incómoda. Romper la programación requiere dolor, soledad, a veces la pérdida de relaciones que creías esenciales. Pero, ¿cuál es el precio de seguir viviendo bajo el hechizo de otro? ¿Cuántas veces más vas a traicionar tus deseos, tus principios, tu voz interior, solo por no defraudar a quien no te respeta? Aquí es donde se separan los espectadores de los protagonistas. El conocimiento es tu arma, la conciencia es tu refugio, y la voluntad de incomodar a ti mismo y a los demás es la única vía de escape del laberinto del carisma oscuro. Observa a los grandes manipuladores. Su verdadera fuerza no está en lo que dicen, sino en lo que logran que calles. Su poder no reside en su discurso, sino en tu silencio. Por eso, tu rebelión más profunda es atreverte a hablar, a cuestionar, a incomodar. No esperes que el manipulador cambie. No lo hará. Cambia tú. Deja de ser el público que aplaude y conviértete en el director de tu propia obra. Despierta. Decide. Rompe el hechizo. Solo así recuperarás el derecho a pertenecer, pero sin perderte, a admirar, pero sin idolatrar, a seguir, pero solo tu propio camino. En la próxima parte, vas a descubrir cómo estas técnicas no solo te protegen, sino que pueden convertirte en el verdadero arquitecto de tu destino. Porque el poder real no es el de quien manipula, sino el de quien ya no puede ser manipulado. ¿Estás preparado para reclamar la soberanía sobre tu mente, y finalmente, convertirte en el líder de tu propia vida? Capítulo 4. Soberanía mental, el poder de no ser manipulado. Llegaste al umbral donde la mayoría se detiene, justo en el filo donde el miedo y la lucidez luchan por el control. Es aquí donde los manipuladores más temen que pongas un pie, en el territorio de tu soberanía mental. No te engañes, nadie cruza este umbral intacto. Hay heridas, cicatrices, pérdidas, pero también una libertad feroz que solo conoce quien ha sido devoto y ha despertado.
Lo que ahora tienes delante no es un simple manual de defensa, sino la hoja de ruta para dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto de tu destino. Porque solo hay algo más poderoso que manipular, es ser inmanipulable. La soberanía mental es un acto de coraje radical. Significa decidir, de una vez por todas, que tu mente es terreno sagrado. Que nadie, ni el líder más carismático, ni la voz más seductora, ni siquiera tus demonios internos, tendrá el derecho de dictar el rumbo de tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Es aquí donde se revela el verdadero lado oscuro del carisma. No es el líder quien te posee, eres tú quien ha cedido, poco a poco, el control. Y aquí es donde lo recuperas. La primera llave es la vigilancia constante. Los manipuladores nunca descansan, su poder reside en la repetición, en la costumbre, en la erosión lenta de tus límites. Por eso, tu atención debe ser un faro inagotable. Haz de la autoobservación un ritual diario. Examina cada nueva admiración, cada impulso de complacer, cada vez que te descubras justificando lo injustificable. Pregúntate, ¿esto lo elijo yo, o es un reflejo condicionado por el poder de otro? La soberanía comienza con preguntas incómodas, no con respuestas fáciles. La segunda es la reconstrucción de tu comunidad interior. La devoción ciega florece en la soledad, en el vacío existencial, en la falta de propósito personal. Llena ese espacio con tus propios proyectos, tus pasiones, tus relaciones auténticas. Rodéate de quienes no te idolatran ni te someten, sino que te desafían a crecer, a pensar, a ser más tú. El manipulador busca aislarte para que dependas solo de él. Tu tarea es justo la contraria, multiplicar tus fuentes de sentido, de apoyo, de validación. Porque cuando dejas de necesitar la aprobación de uno, te liberas del dominio de todos. La tercera clave, redefine el significado del conflicto. Los líderes tóxicos te programan para temer al desacuerdo, para huir de la confrontación. Reescribe ese guión, el conflicto no es una amenaza, es el terreno fértil donde nace la auténtica autonomía. Atrévete a disentir, a incomodar, a declarar en voz alta tus límites, tus dudas, tus sueños. Cada vez que eliges el conflicto constructivo sobre la sumisión automática, le arrebatas al carisma tóxico su principal herramienta, el miedo. La libertad se cultiva en la arena, no en la comodidad. Pero hay una cuarta y última llave, aprende a usar el carisma a tu favor. No para manipular, no para repetir el ciclo que te destruyó, sino para inspirar, para contagiar valor, para liderar sin cadenas. El verdadero líder no crea dependencia, sino independencia, no siembra miedo, sino propósito, no exige devoción, sino que invita a la rebeldía consciente. Usa tu influencia para multiplicar la lucidez, para abrir ojos, para construir comunidades de individuos soberanos. Porque el poder más peligroso es aquel que se ejerce sobre sí mismo, la capacidad de gobernar tus impulsos, tus emociones, tus decisiones, sin delegar jamás el timón de tu vida. ¿Recuerdas la promesa? Si has llegado hasta aquí, ya no volverás a ver el carisma con los mismos ojos. Tal vez duela, tal vez te sientas traicionado por quienes un día admiraste. Pero ese dolor es la señal de que has cruzado el umbral. Has dejado de ser devoto. Has dejado de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Ya no necesitas líderes que te validen, ni relatos ajenos que te dicten el sentido. Aquí, en el silencio feroz de tu conciencia, descubres la verdad más incómoda y más liberadora. Nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Ahora, es tu turno. Mira atrás sin culpa, sin odio, sin nostalgia. Agradece el aprendizaje, las cicatrices, los errores. Pero no te detengas. El mundo está lleno de voces que quieren tu devoción, tu tiempo, tu energía. Hazte la pregunta que lo resume todo. ¿A quién le pertenece tu mente? Si la respuesta no eres tú mismo, aún queda trabajo por hacer. Este es el final de la historia y el inicio de otra, la tuya. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para reclamar el único poder que importa, el de no ser manipulado nunca más. Pero este canal no es solo un refugio, es una comunidad de rebeldes conscientes que han decidido mirar el lado oscuro sin miedo, aprender sus reglas y destruir sus cadenas desde dentro. No te vayas ahora. Hazte un favor, suscríbete, entra, participa, comparte tu historia. Echa un vistazo a los enlaces en la descripción. Podrás acceder al equipo que utilizo para ofrecerte este contenido de gran calidad. ¿Estás listo para pasar al siguiente nivel?